Somos red, somos voz, conectando el corazón, informando, acompañando, crecemos juntos hoy. Somos red, somos más. Cuando hay comunidad, las soluciones llegan si caminamos en unidad. Somos red. Hola, 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 muy buenas tardes, un saludo cariñoso y afectuoso a quienes estaban ya conectados, agradecer por supuesto la sintonía que tenemos en esta tercera edición de Somos Red. Y hoy día tenemos una invitada especial. Por supuesto nos acompaña como siempre nuestro panelista estable, Luis Barbosa. Bienvenido, Luis. Hola, Cosme, ¿cómo estamos? Aquí estamos disfrutando esta tarde de día 7 de mayo a las 7, bueno, nos demoramos un poquito en partir, 7 y algo más, y tenemos a nuestra invitada hoy día y estamos muy contentos. Bueno, yo la voy a presentar. Ella es Nayadet Ahumada y mucha gente la conoce porque ella hasta hace poquitito tiempo atrás era la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Así es. Ahí compartimos gabinete y hemos trabajado también en un grupo con Cosme Mellao cuando era diputado. Ahora somos todos ex. Así es. Somos ex diputados y ex seremis. Así es. Así es, dentro de nuestro historial tenemos, por supuesto, nuestro compromiso permanente con la comunidad y eso tiene que ver también con los cargos que nos ha correspondido tener y en el caso mío siempre han sido cargos de elección popular, porque fui concejal, soy ex concejal, fui dirigente social, ex dirigente, fui alcalde, ex alcalde y hoy día ex diputado. Por lo tanto, con toda esa experiencia queremos compartir todas las semanas que sea posible aquí en los estudios de Radio Entre Valle, porque creo que de esta forma también vamos abarcando y abordando temas de interés de la comunidad. Y por supuesto, tener a nuestra ex Seremi de Desarrollo Social, para nosotros es un placer tenerla acá, porque creemos que hay muchas dudas, mucha gente que tal vez necesita información, sobre todo en lo que significa el registro social de hogares. Bienvenida, Nayadet. Primero que todo, agradecer la invitación, Luis, Cosme, para mí es un honor hoy día poder compartir este espacio junto a ustedes, ya los conozco hace bastantes años, hemos trabajado juntos en distintas situaciones y momentos, y la verdad es que estoy muy contenta de que hayan pensado en mí para ser parte también nuestra primera invitada de esta conversación. La primera invitada, ¿cierto?, a este espacio. El primer invitado, en general, la primera persona que invitamos es Nayadet. Nuestro propósito es tener muchos invitados en este espacio, así que bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Entonces les voy a dar la suerte. Así ¿ya? Es, para que este espacio se convierta en un verdadero espacio de conversación. Pero queremos que ese espacio de conversación no solamente sea entre nosotros, sino que también ustedes puedan participar y sean protagonistas también de esta posibilidad a través de Somos Red. Pero por eso también creemos que es importante premiar a nuestros seguidores y quienes también están permanentemente en contacto con nosotros a través de las redes sociales, y queremos, lo hicimos en compromiso la semana pasada, que vamos a tener una pequeña sorpresa, y lo que tengo yo aquí en esta cajita es el símbolo de nuestro programa, nuestro podcast, que dice Somos Red, y dentro de esta cajita va a encontrar esa taza que tiene Luis, ahí, mire, es un tazón. A nuestros seguidores les vamos a regalar unas tacitas como pero esta. Busquemos una fórmula, ¿te parece, Luis? Por ejemplo, que se conecten, nos hagan una pregunta para nuestra Seremi, por ejemplo, sobre todo lo que significa, y si usted está conectado y quiere escribirnos, puede escribirnos y hacer una consulta, y por supuesto que aquí nosotros tenemos una cantidad de tazones, así que de acuerdo a las preguntas que hayan, vamos viendo cómo entregamos también este pequeño presente, con el propósito también que sea parte del desafío que tenemos nosotros, que Somos Red sea una comunidad, sea por supuesto un gran grupo que tenga que ver justamente con los temas locales, con la contingencia local y sobre todo en nuestra provincia de Colchagua y nuestra región de O'Higgins. Así es. Luis. Oye, bueno, nosotros hoy día tenemos como invitada especial a nuestra Seremi, nuestra ex Seremi de Desarrollo Social,
y quisiéramos hacerle algunas preguntas, o más bien yo creo que el caso hoy día es ciertas orientaciones que son típicas que tiene la gente respecto, en el caso mío, yo quisiera preguntarle que nos aclarara alguna duda respecto del registro social de hogares en lo que tiene que ver con el tema de vivienda. Obviamente después podemos conversar de otros temas que son importantes de desarrollo social y que tienen que ver con el registro social de hogares, pero siempre hay dudas que son como típicas o casos típicos o que Naya nos explicara bien cómo se genera o cómo se mide el registro social de hogares para que la gente entienda por qué a veces tiene un registro social de hogares alto, en un porcentaje alto, u otras veces tiene... ¿Cómo se compone esta medición? Y eso es lo que un poco te queríamos pedir que nos explicara una pequeña orientación de eso. Sí, porque nosotros nos nos encontramos que en las versiones anteriores, uno de los grandes temas que tiene sobre todo es la conformación de los comités de vivienda, por ejemplo, y allí en los comités hay caracterización que hay de los diferentes grupos familiares y uno dice, bueno, ¿y por qué estas personas tienen mayor o menor porcentaje, como dice Luis, y también de qué forma podrían eventualmente postular algún subsidio habitacional? Exacto. Sabemos que a través del tema del Ministerio de Desarrollo Social son muchos subsidios estatales que están relacionados con esta seremía, así que queremos por eso nos puede abordar estos temas, y si la gente quiere preguntar, por favor lo hagan, porque estamos aquí en vivo y en directo en Somos Red. Naya. Muchas gracias. Bueno, primero que todo saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando en este momento. Para mí, como les decía, es un agrado poder acompañarlos y orientarlos en este tipo de temas que son fundamentales para poder acceder a los distintos beneficios del Estado, más allá de vivienda. Es importante saber que el registro social de hogares es un instrumento que permite hoy día tener como una fotografía de una familia, ¿ya? Una fotografía en el sentido de cuántas personas viven, cuáles son los ingresos que tienen esas personas, ¿cierto? Pero también características particulares que la familia pueda tener. Por ejemplo, si hay adultos mayores, si hay niños, si hay personas con discapacidad. Y también parte de lo que nosotros trabajamos en el gobierno anterior fue reconocer también a las personas cuidadoras. Ya hoy día una persona cuidadora también tiene una ponderación distinta en el registro social de hogares, y también se creó además en el periodo anterior una credencial para aquellas personas que ejercen la labor de cuidado puedan además estar acreditadas. El registro social de hogares es un instrumento, como les decía, que permite tener esta foto. Nosotros en nuestro país, el 85% de las personas de nuestro país tiene registro social de hogares. O sea, el 85%, imagínense, la mayoría tiene su registro. ¿Ya? ¿Y este registro social de hogares, disculpa Nadia, se otorga automáticamente o se solicita o se inscribe la gente para obtenerlo? No, el registro social de hogares es un instrumento al cual uno puede acceder, pero siempre y cuando es voluntario en el fondo. ¿Ya? Es voluntario, no existe obligatoriedad para tener el registro, pero la mayoría de las personas lo tiene hoy día porque, como bien les dije antes, este abre las puertas a los distintos beneficios, ya sea en transporte, en los bonos que el Estado hoy día ofrece, en educación, en salud, también en vivienda, como lo conversaba, ¿cierto, Luis? Entonces, ¿quiénes pueden solicitar el registro? Cualquier persona mayor de 18 años que tenga RUT chileno, ¿ya? O sea, puede ser incluso una persona extranjera, pero que ya esté regularizado en nuestro país y que tenga RUT chileno. Lo importante, ¿cierto?, del registro social de hogares es que el registro está conectado con distintas bases de datos, ¿ya? Entonces, es un instrumento que es bastante limpio, por así decirlo, ¿ya? Yo soy trabajadora social de profesión, y cuando partí hace muchos años atrás, existía otro instrumento que era la ficha de protección social, y era de autorreporte. Entonces, ¿qué significaba eso? Que
uno iba a la casa, ¿cierto?, de una persona y la señora que reportaba la información decía, por ejemplo, no sé, pues yo llegué hasta octavo básico, viven 2 personas, etcétera. Y muchas veces esa información no era la información más certera. Entonces, ¿qué pasó? Que quienes manejaban bien ese instrumento accedían a todos los beneficios del Estado y a veces las personas que más lo necesitaban no podían acceder, ¿ya? Entonces, se crea el Registro Social de Hogares hace un tiempo atrás y este instrumento está conectado con distintas bases de datos del Ministerio de Educación, ¿cierto? Por ejemplo, el Registro Civil, también Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la información que el registro maneja es una información bastante más certera que antiguamente, ¿ya? Pero también hay informaciones que son desconocidas para los sistémicos, porque los sistemas se van actualizando, entonces puede pasar que pasó 3 meses y la realidad de una familia cambia. A lo mejor una persona está trabajando, ¿cierto? Y mañana ¿qué hace? Está el ejemplo de los comités de vivienda, de que cuando están inscritos en un comité tienen un porcentaje, Exacto. por ejemplo, el más vulnerable que tiene el 40%, y puede durante el año variar ese porcentaje, y eso perjudica a quien está postulando. A mí, por ejemplo, me pasó, y aquí es como para que tú puedas explicar con más detalle esto que nosotros tenemos que aprender, porque como tú decías bien, antes era un autorreporte, tú contabas cómo había sido tu experiencia, las cosas que tenías, las cosas que no tenías, lo que habías conseguido. Ahora parece ser, me da la impresión de que el Registro Social de Hogares tiene que ver con un cruce de información digital, que es la información que tú tienes en trabajo, la información que tú tienes en el banco, la información que tú tienes en tu seguro, en distintas cosas se hace un cruce de información y te sacan un registro social de hogares que es como una fotografía en el sistema, en la administración o en el sistema financiero. Entonces me pasaba muchas veces, a mí que yo cuando estaba de Ceremi, pasaba que escuchaba, y uno sabía un poco por qué era, pero beneficiarios que decían, pucha, yo estaba en el 40 y pertenecía, para poder estar, teníamos que estar como condición, todo este grupo en el 40, y ahora resulta que estoy en el 60. Entonces salía alguien y le explicaba, pero es que usted tiene que haber hecho algo. Sí, es que tomé un trabajo, y ahí empezaban a cambiar las cosas. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Sí, mira, hay cosas que son muy comunes que pasan. Bueno, tomar un trabajo nuevo o quedar cesante, ¿cierto? Pero que de igual manera es importante que la gente sepa que, por ejemplo, para temas de ingresos se consideran los últimos 12 meses, ¿ya? Entonces se va sacando un promedio. Todos los meses el Registro Social de Hogares se va actualizando. O sea, si una persona entonces no tiene que asustarse mucho si hay una variación, porque hay un promedio. Hay un promedio, ¿ya? Es un promedio de los ingresos del hogar. Por ejemplo, una familia, no sé, de 4 personas, donde hay 2 niños y 2 padres que trabajan y ganan el sueldo mínimo, ¿ya? Esa familia, ¿cierto? Se le va a considerar esos 2 beneficios, esos 2 sueldos, pero si, por ejemplo, uno de ellos queda sin trabajo, al principio no le va a variar el tramo, ¿ya? Pero puede ser que van a pasar 2-3 meses y ahí va a empezar a cambiar porque, ¿cierto? Este recálculo que se va haciendo va a ir modificándose en el tiempo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, puede ir una persona con el finiquito a las oficinas del Registro Social de Hogares y acreditar que está cesante. Pero cuando te pagan finiquito, también ese sueldo o ese monto, ¿cierto? De alguna manera influye porque mientras está ajustándose todo, ¿cierto? Se supone que cuando a ti te finiquitan igual ese recurso económico es como para solventarte un tiempo. Entonces, ¿qué otra cosa puede influir? Cuando una familia, ¿cierto?, tiene un hijo estudiando, ¿ya? Y el hijo, supongamos, se fue a estudiar a Santiago, estuvo 5 años y ese hijo egresó, ¿ya? Egresó y comienza a trabajar. Pero ese niño todavía tiene el Registro Social de Hogares con su familia que vive en la comuna de Chépica, por ejemplo. Y entonces ya no es solo la mamá y el papá el que trabaja, sino que también el hijo.
Entonces, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, el hijo tiene que hacerse su propio registro social de hogares, ¿ya? Porque él ya no vive en Chépica y no está bajo el alero de los padres. Ahí ¿ya? Perdóname, Naya, pero te voy a interrumpir un poquito para que la gente quede con más claridad todavía. Se llama registro social de hogares porque lo que mide es la situación de un hogar, de un núcleo. Y de esa misma forma es que, por ejemplo, cómo se aplican muchos de los subsidios, y hablo en el caso nuestro de vivienda, cuando hablamos de los subsidios de vivienda, que son los que más me tengo que ver yo, los subsidios se aplican al grupo familiar, no se aplican, la mayoría de los subsidios se aplican a un grupo familiar, cómo está conformado el grupo, y por eso es que se mide el registro social del hogar al que se le va a aplicar el subsidio. Se habla, por ejemplo, de la aplicación de un DS49 a un grupo que está conformado por una mamá, por la abuelita y por el niño. Y ese grupo tiene un registro social de hogares y ese es el que aplica el subsidio. Yo entiendo que hay otros subsidios que se miden de forma individual, pero este subsidio va directamente emparejado con la medición del registro social de hogares. Entonces es muy importante lo que dice Naya, de que cuando una persona, por ejemplo, un adulto joven, que puede empezar a tiene de hecho un poder adquisitivo y él se independiza y ya está viviendo en otro techo, tiene que actualizar porque si no, de alguna forma va a subir y va a crear una confusión en el sistema. Eso es lo que quería Bueno, y ahí pasa precisar. un poco lo que ustedes me preguntaban, de la variación también, porque puede ser que ese joven, cierto, parte trabajando y empieza a cotizar y el servicio de impuestos internos, ya sea a través de los boletas de honorario o las cotizaciones, cierto, personales que pueda ir teniendo esa persona, va a generar que el sistema, cuando se vaya actualizando, cambie a la familia de tramo, claro. ¿Ya? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ahí la mamá puede pedir, o el jefe de hogar, pedir la desvinculación de ese integrante, ¿ya? Porque a lo mejor él ya ni siquiera viene a esta casa, entonces, o los recursos que él genera no impactan directamente en ese hogar. Y sí perjudica, al promedio, al porcentaje que le corresponde. Claro, a la persona que a lo mejor quiere postular a otro beneficio. Sí, oye, nadie sabe que nos están haciendo una consulta y no queremos dejarla pasar porque de verdad nosotros hicimos una propuesta que hace unos minutos atrás con respecto a quienes se atreviesen también a enviarnos sus consultas, porque la primera persona a quien nos pregunta, y hay varias más, dice, es bien directa la pregunta hacia usted, nadie, dice, la clasificación del registro social de hogares ¿depende del lugar geográfico donde resido o es a nivel nacional? Pregunta Judith Guzmán. No tiene que Para ver... que le conteste a Judith. Hola Judith, bueno, muchas gracias por tu pregunta. No tiene que ver aquí la condición geográfica, ¿ya? Acá lo que tiene que ver es precisamente en la composición de los integrantes de la familia, ya los ingresos y las características de esta familia. Por ejemplo, no sé, pues si yo les decía, si hay personas mayores, ese hogar va a tener una ponderación distinta. Si hay una persona cuidadora, va a tener una ponderación distinta. Si hay niños, si hay personas con discapacidad, ¿ya? También sí influye, por ejemplo, si las personas tienen patrimonio, ¿ya? O sea, si tienen a lo mejor autos, incluso de hecho fue como en el 2021, en la administración anterior, ya que se amplió el registro de vehículos motorizados. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene una lancha o tiene, no sé, una moto de agua, también influye en la calificación socioeconómica, ¿ya? Okay. El patrimonio, ya sea vehículos, viviendas, terrenos, etcétera, porque eso se considera también como dentro de el patrimonio que una familia pudiera tener. Perfecto, gracias Nayet. Luis, sabe que nos pregunta también, Judith, al mismo tiempo dice, ¿y un adulto mayor jubilado por invalidez puede postular un subsidio habitacional? Por supuesto que pero puede jubilar. ¿cuál es la característica ya del grupo familiar? Seguramente por eso pregunta también lo mismo. Porque ¿qué requisito cambia siendo un adulto mayor con discapacidad? No, lo que pasa es que y la Naya me lo puede corroborar, cuando tú tienes un grupo y hay una persona que tiene invalidez o algún grado de discapacidad o cualquier otra condición, eso de cierta forma, no es bonito lo que decir, pero ayuda a subir el puntaje
o a bajar el puntaje para Sí, que pero tenga... tal vez el requisito ya no necesitaría el núcleo familiar. Nadie, porque aquí estaríamos hablando de una persona adulta mayor con invalidez, Sí, donde pero es que eso- ya no requiere el requisito Sí, de pero es que tener eso más de una persona en el grupo, depende en el del núcleo. tipo de subsidio. Hay subsidios en que una persona adulta mayor con discapacidad podría postular sola Eso es. y hay otros subsidios en que no. O sea, va a Ok. depender de las condiciones del llamado, del año. No quiero dar respuestas así como taxativas, como tajantes, porque en realidad también las cosas siempre van cambiando. De hecho, tú te das cuenta que hoy día mismo con un nuevo gobierno van a empezar a cambiar las situaciones que pueden cambiar por decreto, ni siquiera Así por es. ley. Entonces no quiero ser tajante, lo que quiero hablar más bien es de tendencia. Las tendencias son de que cuando una persona tiene algún grado de discapacidad o tiene una afección de salud, obviamente le va a ayudar a tener una mejor condición para enfrentar el registro social de hogares, que es el puntaje bajo, a bajar el porcentaje. Pero efectivamente hay subsidios y hay modalidades, no solo de vivienda, que ayudan y benefician a personas adultas mayores que tienen discapacidad. O sea, eso existe y para distintos programas, por ejemplo, te podría hablar de algún programa que tiene que ver del Senama con viviendas tuteladas, que es algo que nosotros trabajamos juntos, y efectivamente cuando una persona con discapacidad, obviamente que tiene más beneficios. O sea, pero insisto que va a depender de, no quiero ser tajante, porque son políticas que van cambiando siempre y subsidios que pueden ir apareciendo siempre, pero en la general, sí. Ok, gracias. Bueno, lo vamos a hacer el compromiso, se cumple. Judith, guardado su tazón. Gracias Eso, el por tazón para preguntar, su ¿cierto? Muchas Ya gracias. somos red. Ese, mire, es un regalo que nosotros hacemos con harto cariño, con el propósito también de que usted sea parte de esta comunidad, que lo que busca justamente es colaborar, orientar, explicar e informar, y por supuesto también nuestro rol de haber tenido cargo no significa que no tengamos un compromiso Exacto. con la comunidad. Todo lo contrario, con cargo o sin cargo, ahí estaremos siempre comprometidos. Judith, te vamos a buscar te vamos a seguir en el Facebook y por interno te vamos a contactar para enviarte tu regalo. Ok, aquí está. Nayer, tocó un tema ahí, Luis, que tiene que ver también, y se cruzan las dos seremías, que tiene que ver con las viviendas tuteladas. Explicarlo un poco sería bueno también, porque uno lo deja en el ambiente, dice, oye, ¿qué es una vivienda tutelada? ¿A quiénes le corresponderían? ¿Quiénes podrían postular? Y por supuesto también, ¿cuáles son los requisitos que se tiene que tener para lograr ese beneficio? Sí, bueno, los condominios de viviendas tuteladas es una medida que va dirigida a las personas que son personas mayores, ¿cierto? Y que están en una condición también de vulnerabilidad importante. A veces no tienen redes familiares, no tienen un lugar donde vivir y por tanto hace un par de años atrás se creó esta posibilidad, ¿cierto? Donde existen condominios, por eso se llama condominio de viviendas tuteladas, que son construidos por Minbu, en donde personas, ¿cierto?, mayores que están en esta condición, soledad, ¿cierto?, pero que son autovalentes, puedan acceder, ¿cierto?, a una vivienda por un periodo de tiempo que no tiene límite, ya pueden incluso a lo mejor pasar el resto de su vida en un condominio. Este programa un de vivienda poco, tutelada. disculpe Nayer, apunta a que adultos mayores que muchas veces quedan solos por distintas razones, no tratemos de encontrarle alguna justificación, porque muchas veces tienen familia y están solos. Están solos, absolutamente solos. Entonces uno dice, ¿qué puede hacer el Estado por ellos? Y esto de las viviendas tuteladas les permite la oportunidad y la posibilidad de tener una vivienda mientras ellos vivan. Es así, ¿cierto? Es así. Entonces, es así. Ya es importante, ¿cierto?, que obviamente tengan el registro social de hogares, se hace una postulación. Y aquí quiero contarles algo muy interesante que se hizo en el gobierno del presidente Boric, que es una página web ya que se llama Ventanilla Única Social, en donde se concentran casi, me atrevería a decir, el 80% de los beneficios que tiene el Estado, donde las personas pueden ingresar a través de su celular, de un computador, ya con clave única, y pueden hacer las postulaciones en línea. Ya no tienen que ir al Senama, porque oficina de Senama hay una y es en Rancagua. sí.
Ya muchas veces la gente antes también iba a las municipalidades, pero no todas las municipalidades tampoco tienen oficinas del adulto mayor. Entonces, y no en todas las comunas hay viviendas tuteladas. Exacto, y no en todas las comunas hay viviendas tuteladas. De hecho, acá en la región hay en Rancagua, hay en San Fernando, en Marchihue también hay. Pero la postulación hoy día se puede hacer a través de la página, ¿cierto?, de la ventanilla única social, y ahí, bueno, si hace ingreso de la solicitud y ya pasa una lista de espera. Y bueno, el Senama después tiene que hacer la evaluación del caso, ¿cierto?, si es que cumple con los requisitos, tiene que tener, ¿cierto?, más de 65 años. Que la persona también esté dentro del 60% del registro social de hogares. Entonces hay varias cosas que se evalúan. Ahora, es importante también señalar que los requisitos de los beneficios sociales hoy día son... Cada ministerio pone sus requisitos, ¿ya? Hay beneficios que van dirigidos a las personas que pertenecen al 40%, otras al 60%, al 70%, incluso hasta el 90%, que en el caso de los subsidios habitacionales, ¿ya? Pero es cada ministerio el que fija su requisito, ¿ya? El registro social de hogares es un instrumento que tiene esta foto y que es tomado como referencia para poder, ¿cierto?, decir, ya, no sé, pues yo como Naya de Taumada hoy día les voy a entregar no sé, estos pares de lentes y yo voy a decidir cuál va a ser el requisito, ¿cierto? Voy a decir, no, van a ser mujeres cuidadoras que pertenezcan al 60%, ¿ya? Entonces, eso es importante señalar porque hoy día existe una oferta del Estado, ¿cierto?, que es variada, ¿ya? Pero cada ministerio, cada institución es la que pone las reglas. El registro social de hogares es un instrumento que sirve como referencia. Sí, pero eso también hay muchas personas, ¿no es cierto?, que me ha tocado yo en mi rol no solo de haber estado en el Congreso, sino que también cuando fui alcalde, donde la gente, el gran temor es que le cambien su porcentaje porque tienen temor a perder beneficios, como por ejemplo las becas estudiantiles. Así es, sí. Bueno, es importante señalar que también estas variaciones se van dando dependiendo también de los gobiernos de turno, ¿ya? Y eso también es importante decirlo. Ahí donde hablamos de los derechos sociales, que el gran temor que tiene la ciudadanía hoy día que se puedan perder con esta mega reforma que está planteando el gobierno. Así es. ¿Y por qué es importante el gobierno de turno? Porque en el fondo cada gobierno decide a qué le pone énfasis, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros asumimos en el 2022, cuando me tocó ser Seremi de Desarrollo Social y Familia, había un componente del registro social de hogares que sigue influyendo mucho en las familias, que es, por ejemplo, el padre fuera del hogar, ¿ya? Cuando en una familia, ¿cierto?, hay un papá ausente, donde hay un niño que debería recibir a lo mejor una pensión de alimentos, ¿qué pasó? Que en ese periodo, en el 2021, se hizo un cruce de datos donde se consideraban los ingresos del padre, aunque él no estuviera viviendo en el mismo techo, ¿ya? Lo cual es injusto. Lo cual es injusto porque hasta ese entonces no teníamos la ley Papito Corazón. Entonces se asume, ¿cierto?, que ese padre aporta, pero hay casos donde efectivamente es un padre ausente, donde han habido situaciones, por ejemplo, como de violencia intrafamiliar, donde nunca más los padres tuvieron contacto, ¿ya? Entonces, cuando nos tocó a nosotros en ese periodo asumir y después de varias conversaciones con personas en terreno, nos decían, esto es injusto. Entonces, se hizo una corrección administrativa en ese momento, ya, y lo que se pidió, ¿cierto?, es que se incorporara una declaración jurada, ¿ya? Tú puedes como bloquear el padre fuera del hogar, que es un indicador que hasta el día de hoy, ¿cierto?, influye en el registro social de hogares, pero hay que acreditarlo. ¿Y cómo se acredita? A través, ¿cierto?, de lo que dicta un tribunal, ¿cierto?, un acuerdo, pero supongamos que yo no tengo ni un contacto con él. Entonces hay una declaración jurada donde yo puedo decir que
efectivamente me hago responsable de que yo no tengo ningún contacto con esa persona y que además no recibo recursos, ¿ya? Y ahí el sueldo de ese padre en el fondo dejaría de afectar a esa familia. Entonces, hay cosas que son relevantes que muchas veces tiene que ver con, insisto, con los énfasis que cada gobierno le quiera poner, ¿ya? Un otro dato que se hizo como corrección administrativa era aquellas personas que recibían pensiones del Estado por exonerados políticos. Ya las pensiones que recibían no eran grandes pensiones, habían pensiones de 100.000 pesos, qué sé yo, que también se hizo una corrección administrativa para que ese recurso no fuera considerado dentro del ingreso, ya, porque podía afectar a otro grupo familiar precisamente para la postulación a algún beneficio, ya. Ahora, hay informaciones que se cruzan por las bases de datos, pero hay informaciones que uno las tiene que gestionar, ya, como por ejemplo lo que les contaba del hijo que está trabajando, que hay que desvincularlo o que él pida su salida del registro, lo del padre fuera del hogar. Hay, por ejemplo, niños que van a colegios particulares, ya, y que el colegio sale caro. Y a lo mejor la familia dice, pero yo no le pago el colegio, pues no sé, mi suegra o otra persona quien se hace cargo, la madrina, porque él quiere, no sé, ya. Todas esas cosas son situaciones particulares que se pueden acreditar y que también pueden influir en que suba o baja el registro social. Ok. Mire, nos siguen llegando preguntas. Ahora está Gilda Farías, que está conectada, saludarla también y decirle que la pregunta, dice, tal vez la pueda contestar Luis, dice si se puede inscribir una persona, hombre, no sé, debe ser porque está solo, al subsidio con terreno que tenga un hijo. Claro. ¿Sí? No, si no hay... insisto, voy a volver a repetir, lo que dije antes. Efectivamente puede, porque, a ver, hagamos un supuesto. Es un hombre que tiene un hijo. ¿Quién es el hombre? ¿Es un adulto mayor o es un joven que está en plena etapa productiva ganando un sueldo muy bueno? Si es una persona joven que está ganando un sueldo y no hay cómo acreditar otra realidad, obviamente que su puntaje va a ser súper alto. Pero si estamos hablando de un adulto mayor, que puede tener incluso hasta un grado de discapacidad, y tiene un hijo, y su hijo, también por razones, no es una persona que tenga una forma de poder ganar dinero, también por algún tipo de problema que él tiene, obviamente que son sujetos de subsidio porque van a tener un puntaje más bajo. Pero si estamos hablando de una pareja, que es una dupla, digamos, vamos a hablar de una dupla aquí, un papá con un hijo, o una pareja, un matrimonio, o quien sea, que tiene capacidad y que no tiene vulnerabilidad, no va a tener un buen porcentaje para enfrentar el registro social de hogares. Todos los casos son distintos, pero si se da el caso de un papá con un hijo que reúne los requisitos, claro que va a tener no es restrictivo, porque insisto, lo que se busca, por ejemplo, en los subsidios de vivienda, que son los que yo más conozco, es que un grupo familiar tenga una vivienda. El registro social de hogares nos sirve para ver qué tan vulnerables son para poder obtener este subsidio. Entonces, si la dupla, digamos, no tiene una vulnerabilidad, no va a tener subsidio, es así de simple. Sí, podríamos contactar a Gilda entonces que pueda entregarnos más antecedentes. Que entregue más antecedentes para poder encaminarla, pero todo es variable. O sea, no hay aquí una fórmula de que tú no puedes, no. Es caso a caso. Es caso a caso, es casuístico y hay que verlo caso a caso. Y ojo, para un tema de vivienda, me voy a explayar un poquitito más. Tiene un terreno. Ahora analicemos el terreno. ¿El terreno tienen propiedad del terreno o son parte de una comunidad con derecho?
porque todo eso afecta. El terreno tiene afectación, algún tipo de afectación de zona de riesgo. También el terreno hay que analizarlo. Entonces, es casuístico. O sea, primero hay que analizar esta pareja, qué grado de vulnerabilidad tienen, y eso va a tener todos los factores que estaba diciendo la Seremi hace un rato atrás, la ex Seremi, disculpen, lo que estaba diciendo recién aquí, cómo se miden la ex Seremi. Sí, ex Seremi. Sí. Cómo se mide esto, y además, si estamos hablando de un terreno, hay que ver dónde está el terreno, exacto, qué factibilidades tiene, porque también hay que ser realista. Hay terrenos que no tienen factibilidad de ejecutar nada en él. Entonces, también los invito a que podamos revisar eso, lo podemos analizar en la semana, que nos entreguen más información para poder orientarlo. Sí, el caso de Gilda puede servir para muchas otras personas también, así que agradecerle también la consulta, y nuestro compromiso también está. Luis, también le guardamos un tazón entonces a Gilda. Gracias por preguntar y por ser parte también de esta comunidad. Somos red. Sí, somos red. ¿Algo que aportar a la respuesta que dio Luis con respecto a la consulta de Gilda, Nadia? Sí, bueno, básicamente reforzar que el registro social de hogares también tiene que ver con el caso a caso. Ya a mí me pasaba mucho que las personas me decían, no, es que yo estoy en el 80 y mi vecina que tiene una condición similar a la mía está en el 40. Entonces, ¿por qué ella está en el 40 y por qué yo? Entonces, vuelve a lo mismo. Cada familia tiene una particularidad, ¿ya? Y lo que va variando es todo lo que ya les comenté, si es que tienen patrimonio, ¿cierto? Si es que tienen herencias, si es que tienen personas con discapacidad o personas cuidadoras, etcétera, ¿ya? Entonces, cada familia tiene su propia realidad, ¿ya? Y es importante que ustedes también puedan revisar su registro social de hogares. Hoy día no es necesario tener que ir al municipio y esperar harto rato, ¿cierto?, para ser atendido. Hoy día tenemos la posibilidad de ver el registro social de hogares a través de la plataforma que les conté. Está la ventanilla única social. Los invito a que se metan a verla, porque de verdad esa ventanilla cuenta con información. Lo primero que te va a aparecer es el registro y te va a decir ahí a quiénes tienes en tu hogar, ¿cierto?, los ingresos que tiene. Hay una parte abajo que es importante leerla, que dice como datos complementarios. Entonces ahí te dice cuáles son los antecedentes del registro que podrían influir en que a lo mejor esté elevado, ¿ya? Y lo otro importante es que además, como están muchos de los beneficios del Estado cargados en la ventanilla única, uno puede empezar a mirar y ver si califica para eso o no, ¿ya? O sea, hoy día no tenemos la necesidad de tener que ir a hacer el trámite y andarse peloteando de oficina en oficina, sino que puedes hacerlo a través de la página web de la ventanilla única. A propósito de lo que usted cuenta, Nadia, también, que es importante también señalar de que es un tema que le preocupa a mucha más gente de lo que uno se imagina. Fíjese que tengo yo conectado también a Bárbara Carrasco, que dice, hola, tengo 21 años y tengo discapacidad, y tengo credencial de discapacidad, reitera, y pregunta, ¿puedo postular a casa? Mire. Sí, por supuesto. Entonces, ¿quién contesta? ¿Luis? Sí, ¿Nadie? Sí, es que mira, es que para Bárbara, lo mismo, complementar un poco lo que estábamos diciendo recién. Entregamos una subsidia hace poco. Por supuesto. Antes de irnos. Sí. Ahora, obviamente que tienes 21 años, tienes discapacidad, tienes credencial de discapacidad, pero ojo, ¿qué pasa? Si estás en un grupo si estás en un grupo familiar, sí, tienes razón. Y en tu registro social de hogares tienes un papá que tiene una muy buena remuneración y tienes un hermano que también pertenece a tu grupo, tu puntaje también va a ser alto. O sea, el puntaje del registro social de hogares va a ser alto. Entonces, ojo con eso, no me atrevo a volver a insistir. Hay que analizar. Ella podría postular entonces en forma individual, no con el resto del grupo familiar. Porque con ese requisito podría, ¿no? Exacto, pero por eso te digo todo. Todo es caso a caso. Por ejemplo, si ella dijera, yo quiero postular de manera individual y quiero vivir sola en un comité de vivienda. Y tiene la autonomía también. Y tiene la autonomía para poder vivir sola. ¿Sí? Pero en este caso, por ejemplo,
a Bárbara tendríamos que decirle que también se contacte de Por forma supuesto. interna y ver su situación y tal vez responderle a ella de esa forma. También podríamos solucionar Mira, muchos otros casos similares que ocurren en nuestra región. quiero aprovechar de hacer lo que los lolos llaman un disclaimer aquí. Vamos a ya. aprovechar de hacer un disclaimer. Lo que nosotros estamos entregando aquí son orientaciones. Porque los temas de subsidio y los temas de beneficios sociales hay que verlos caso a caso. Todos los ministerios tienen un equipo de asistentes, de trabajadores sociales que analizan, que ven, que revisan las fichas, que ven todo para ver si tú eres apto o no eres apto. Y finalmente, por lo menos en el caso de vivienda, entran a un concurso. Y la gente que tiene mejores puntajes, más hábiles, son los que finalmente se ganan los llamados. Ahora, quiero hacer un disclaimer aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces va a ser una queja de todos los gobiernos y de todo el sistema público. Mucha gente dice, pucha, yo por más que postulo nunca me he ganado esto y mi vecina postuló una vez. Entonces yo quiero que entiendan, porque a veces es un poco injusto desde el lado del beneficiario, es injusto porque a veces los beneficios no te llegan y tú no entiendes por qué. Nosotros estamos tratando de abrirte un poco la clave, el por qué los beneficios te llegan, y algunas claves que te ha dado la Nayadet. Te ha dado la clave de que tú tienes que actualizar tu registro social de hogares, tienes que, por ejemplo, actualizar, por ejemplo, cuando uno de las personas integrantes del grupo ya no vive, declararlo, porque esa persona de alguna forma hace que nuestro puntaje suba. Y todas estas características que nosotros tenemos que tener lo más actualizado posible. Pero efectivamente hay una parte que es muy gratificante, que tú podés recibir un beneficio tan buenos como los que hablábamos recién nosotros, de tener hasta vivienda y todas las cosas, pero es ingrato para algunas personas creer de que mi condición, para ojos del sistema público, es de una vulnerabilidad mayor que la que lo es. Estos son sistemas que se miden, hay metodología, y lo que tienen que establecer es un estándar. Nosotros sabemos que muchas veces se han hecho trampas en toda la vida de los beneficios sociales. Hay gente que sabe ocupar yo no sé si llamarla trampa, bueno. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que la gente muchas veces busca una salida a su problema. Bueno. Entonces, claro que existe también algunos inescrupulosos, no lo voy a negar. Eso es lo que te estoy diciendo. Pero también yo quiero decir, Luis, no es porque quiera contradecirse, pero sí decirte de que, por ejemplo, en el caso de los emprendedores, saber, por ejemplo, de que formalizar su actividad y enterarse que al formalizarla, su hija que está estudiando y que tiene una beca, lo va a perder. Exacto. Entonces, se dan cuenta que es un tema de decisión compleja. Exacto. Entonces, por eso es que es un tema muy, muy, muy particular. Todos los grupos son distintos. Nadie después ha estudiado con mayor detalle el tema. Bárbara dice que vive con su mamá y su abuelita. Como para tenerlo en cuenta. ¿Y la mamá recibió alguna vez algún beneficio? Sería bueno que nos o sea, de vivienda me refiero. Sí, bueno, como ¿Ya? nos está siguiendo, seguramente nos va a Sí, seguir enviando información. A Bárbara le dimos su regalo, ¿no? A Bárbara no, todavía no. Todavía no. Bárbara. Pero Bárbara, lo tenemos aquí. Aquí el diputado, perdón, el ex diputado te va a hacer entrega del beneficio de tu tacita. Y nosotros nos vamos a comunicar también contigo para poder darte un poco más de orientación. Pero finalmente la orientación, como lo decía Nayadet, las políticas van cambiando. Estamos viendo nosotros que en el contexto de un nuevo gobierno que empezó hace un par de meses, las cosas están cambiando más rápido de lo que nosotros esperábamos. Y no a favor de la gente. Y no a favor de la gente. Y quizás van a haber muchos de los beneficios que nosotros estamos acostumbrados a escuchar por ahí que se reciben. Algunos ya no se van a poder recibir, pero así de todas formas va a tener que, o sea, en algún momento va a tener que enfrentar el análisis de un ministerio que te va a analizar qué tan apto eres y qué tan y las capacidades que tú tienes para obtener esos beneficios. Ok, como tenemos mucha gente que está conectada, un saludo cariñoso también a un amigo concejal local. Hoy día estamos aquí en la comuna de Chépica, aquí estamos en los estudios de Entre Valles, y saludar a Manuel Durán Quintero, quien nos está saludando también y que les da las gracias, ex me dice, por el apoyo a un vecino de aquí de Chépica. A Manuel, mire.
le agradece que sus gestiones, dice. Muchas gracias, Manuel. Y un saludo también para otro concejal de la comuna de Palmilla, del sector del Huique, a Jorge Luis Cáceres, un saludo cariñoso también, que también está conectado. En este caso estamos hablando de dos jóvenes concejales. Creo que Jorge Luis Cáceres de Palmilla tiene 27 años y Manuel debe estar en los 30, que es de acá de Chépica. Por lo tanto, con jóvenes, mucho compromiso social, así que un saludo cariñoso para ambos concejales que están conectados. Y que si están conectados y están haciendo consulta, tendríamos que, Luis, por supuesto, hacerle llegar en este programa, en esta edición, estamos entregando este tazón. Tazón, sí, vamos a hacerle llegar su tazón. Sea, si está conectado hoy día, está haciendo preguntas y se está compartiendo con nosotros también este programa, queremos decirle que cada una de las personas que están conectándose, llamando o enviando su mensaje, nosotros le tenemos este regalo de este hermoso tazón. Ahí lo tienen. Somos Red. De Somos Red, exactamente. Luis, y quería consultarte también porque fíjate que uno de los grandes temas que nosotros sabemos que la gente se complica en los comités habitacionales, en los comités de allegado, donde normalmente hay un porcentaje que supera el 40% del porcentaje que el Registro Social de Hogares le otorga cuando ven la clasificación individual de cada uno de los integrantes de los comités. Y allí nos encontramos que hay gente que se complica mucho porque está por alguna razón con un porcentaje mayor. Tiene un 60, tiene un 70. Perfecto. Y también hoy día el Ministerio de Vivienda, hasta hoy día, sin que se cambie hasta la política habitacional, hay un porcentaje que puede superar ese 40% dentro del comité. Y cuando hablamos de ese porcentaje, estamos hablando, tengo entendido que hay un 30% que podría estar por sobre el 40%. Mira, cuando el requisito lo exige el Ministerio. El subsidio más utilizado hoy y el más anhelado por la gente, porque hay varios subsidios y tienen otras características, pero voy a hablar del más utilizado, que es el famoso DS49. El DS49, la composición del comité tiene que tener un 70% bajo o en el 40% del registro social de hogares, y el 30% restante puede estar hasta en el 90%. ¿Se entiende? Vamos a volver a repetir para que nos escuchen. El 70%, porque es medio complicado, el 70% del comité tiene que estar en el 40%, y el 30% que no está en el 40% puede estar hasta en el 90%. Es un poco complicado, pero lo pueden ver después el replay. Pero esas son las condiciones del subsidio, que es el más anhelado, el que hoy día, bueno, en las condiciones en las que estábamos con el presidente Gabriel Boric, nosotros estábamos entregando más con vivienda industrializada, con el plan de emergencia. Insistimos, no sabemos cómo va a cambiar esto, que quizás van a aparecer otras modalidades, no sabemos lo que va a hacer. Al parecer eso seguiría, pero y lo estaban reforzando, por lo menos eso es lo que yo vi del ministro Poduje, que el ministro Poduje estaba haciendo anuncios de que él, o sea, no quiere recortes para vivienda. Yo creo que ni un ministro que en el fondo quiere recortes para su cartera. Sí, permíteme hacer un comentario. Pero Poduje fue bastante enfático. Que no quiere recortes. Una cosa es decir, bueno, hablar de lo enfático puede ser el ministro, pero le duró como 20 minutos. Sí, fue llamado al orden. Fue llamado al orden al tiro. Inmediatamente le dijeron, no es así. Así que volvió y eso es lamentable, porque una cosa es en el interior del gobierno lo que está ocurriendo, que es complejo. Hoy estamos en estos días previos a una votación que debe haber en la Cámara de Diputados y en el Senado con respecto a denominada reforma, o diría, ley miscelánea, la ley Tutti Frutti, ley de todo tipo de caracterización ha tenido, y de clasificación y de calificación, que hoy día nos permite, ¿no es cierto?, preocuparnos de lo que va a ocurrir hacia adelante en los distintos programas, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos sociales. Es una gran preocupación, porque estos anuncios que ha hecho el ministro de Hacienda hoy día de que se va a mantener la actitud de insistir, a pesar del informe de lo que dice la Fiscalía, y yo diría, miren, cuando uno habla de que esta situación afecta a la comunidad, estamos hablando de los derechos sociales, y aquí estamos hablando justamente hablando de esto. De esto. Entonces es preocupante, porque podríamos decir hoy día que el ministro de Vivienda está impulsando de que no exista un recorte en el ministerio que él representa. Pero ya están notificados de que tiene que rebajar el 3%. Claro. ¿Dónde va a rebajar ese 3%? ¿Lo va a rebajar en la cantidad de subsidios que va a otorgar? ¿En qué área? Si son... Lo que tiene el Ministerio de Vivienda es entrega de beneficios sociales. Entonces, es complejo porque se va a insistir en esta
fórmula, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno hoy día de eventual reconstrucción que ellos han llamado. Así Claro. le llamaron el proyecto de reconstrucción nacional, y reconstrucción también- económica. y de generación de empleo. Exactamente. Pero es que ellos lo que buscan, ¿no es cierto?, es disminuir, en este caso, el impuesto a las grandes empresas, del 27 al 23%. Bueno, es que esa es la contradicción que hay, Exacto. porque por un lado ellos están planteando hacer un recorte fiscal para, en el fondo, con el supuesto de que el Estado gaste menos, pero también haciendo un plan de menos recaudación a las grandes empresas, entonces como que no se entiende. Pero el Consejo Fiscal Autónomo ya les dijo. No, sí, claro. Sí, ya les Sí. entregó el informe. Y esperamos, por supuesto, que esto de decir de que al disminuir la carga impositiva a las grandes empresas se va a generar empleo, pero no hay ninguna certeza de ello. Y cuando se habla de eso, ni siquiera se habla de los próximos 4 años, 5 años, a lo mejor en el futuro, y al mismo tiempo se está recortando los derechos sociales. Entonces, es preocupante lo que A viene. nosotros nos preocupa mucho. A nosotros, Sí. Yo creo que a nosotros tres, a ti, Naya, me imagino O sea, que te tiene. Bueno, no era parte del tema que queríamos conversar Es hoy que día somos red, pero hablamos de la contingencia. desde el Ministerio de somos red. Desarrollo Social, por Exactamente. ejemplo, hay un gran problema porque es muy probable que el INJUV, ¿cierto?, que es la única institución que está dirigida al trabajo con jóvenes o con las juventudes, está sufriendo un recorte no menor. O sea, van a desvincular más del cerca del 80% de los funcionarios del INJUV. Y eso es muy tremendo porque hoy día, insisto, hay una sola institucionalidad que hoy día tiene lineamientos de trabajo a través, ¿cierto?, de los INJUV regionales, con convenio en algunos municipios que tienen las oficinas municipales de la juventud, donde se le entregan recursos para que puedan generar, ¿cierto?, estrategias donde los jóvenes hoy día tengan una participación local en la toma de decisiones locales, ¿ya? Y hoy día esos programas están siendo están ahí en el limbo. Por otro lado, hay otro programa que tiene el INJUV que se llama El Hablemos de Todo, que es como una especie de call center, por así decirlo, pero que es atendido por psicólogos, ¿ya? Y que da acompañamiento a niños, niñas, jóvenes, ¿cierto?, que están con alguna situación de salud mental, ¿ya? Hoy día Hemos visto los colegios, la escuela, ¿no es cierto? comunicarse con los jóvenes hoy día, a lo mejor si uno los lleva al psicólogo no van a ir, pero sí de repente a través de un chat o de una línea telefónica con psicólogos se pueden frenar ciertas situaciones, ya, y ese programa estaba funcionando a nivel nacional con una alta convocatoria y que ese programa eventualmente se terminaría. y ese programa eventualmente estaría peligrando también. Y lo otro que a mí por lo menos me causa hartas inquietudes es el recorte que va a recibir el Servicio de Protección Especializada. Ya no sé si se recuerdan, yo siempre les hablo del cuco del Sename, porque antes era como, todo era el Sename, cuando uno se enojaba con un niño, no sé, no, Sí. te va a ir al Sename. Ya el Sename todo lo que tiene que ver con niños, niñas y adolescentes tuvo un cambio no menor. Ya hay una ley que se promulgó hace 4 años atrás, que es la ley de garantía, en donde hoy día los derechos de los niños, niñas y adolescentes son respetados, son reconocidos. En el gobierno del presidente Boric, al menos acá en la región, nosotros dejamos oficinas locales de la niñez en todas las comunas, ya, pero más allá de eso, ¿cierto?, se crea un servicio especializado para aquellos niños que han sido víctimas de alguna vulneración de derechos, ya, y se separa en el fondo lo que es los niños o jóvenes infractores de ley, ya, que son los que iban al Sename, los infractores de ley, Claro. y se separan de los niños que han sido vulnerados, ¿ya? Entonces se crea una institución específicamente que en el gobierno de Sebastián Piñera se llama Mejor Niñez, en el gobierno de presidente Boric se llama Servicio de Protección Especializada.
que creció mucho a propósito de la ley de garantías, entonces donde se invirtieron hartos recursos para programas de reparación, ¿ya? Porque el fin último es que un niño llegue a una residencia, ¿cierto? Lo menos que uno quisiera es que llegue una niña o un niño, ¿cierto?, a vivir en una residencia. Entonces, hoy día el servicio de protección estaría recortándose en casi 12.000 millones. ¿Y ese servicio de protección involucra a profesionales de apoyo a los niños? Profesionales. El concejal de Palmilla, que está conectado, Jorge no Luis sé si Cáceres, todavía estará conectado, conoce, yo creo, incluso mejor el tema que yo, porque él trabajó en uno de los programas, ¿cierto?, del servicio de protección, ya que se trabaja a través de distintas instituciones donde se trabaja en distintos niveles, en reparación familiar, en la reparación del niño, etcétera. Hay muchos programas, parte desde un diagnóstico, ¿cierto?, donde se ve cuál es el impacto de la vulneración que ha tenido en el niño o en la familia, y ahí se va derivando a distintos programas. Y hoy día se propone un recorte de 12.000 millones de pesos para la institución. Entonces, eso estamos... Y justo cuando está hoy día la crisis en los establecimientos educacionales. Con todo eso el es tema, tremendo. Sí, es tremendo. Porque, es tremendo. Sí, porque hemos visto las noticias, lamentablemente, de una mamá hoy día en un medio de comunicación, en la tarde, en un canal de televisión abierta, decía que su hijo está asistiendo a un establecimiento educacional público donde el único profesional de apoyo era una psicóloga que atendía a cerca de 2.000 alumnos. O sea, pensemos también la falta de profesionales de apoyo a los niños que tienen dificultades en todo el tema de salud mental. Hoy día se va a ver restringido o disminuido los recursos. Así es. Y eso también hoy día está siendo analizado y cuestionado. Incluso otros programas desde el área de salud, programas que también tenían acompañamiento, por ejemplo, para niños que estaban en la búsqueda de una identidad sexual, ¿ya? Entonces, había un programa que se estaba poniendo en marcha, que hoy día también estaría siendo eliminado, ¿ya? Entonces, en realidad, una cosa va enlazada con la otra: salud mental, niños, niñas y adolescentes, y que a mí me llama mucho la atención, porque hoy día además tenemos una ley vigente donde es clara la ley dice que nosotros no podemos retroceder en derechos hacia los niños. Entonces, hoy día lo que está pasando... Y hay ciertos derechos que están establecidos, disculpen, en la propia Constitución. Exactamente. ¿Sí? Entonces, hoy día con estos recortes estamos retrocediendo en derechos. Sí, así ¿Cómo es. se va a hacer? Es así. No sé. Bueno, yo la verdad que opino al analizar esto, lo que nosotros estamos viendo es una cosa ideológica, cosa ideológica que también se le podría reclamar al presidente Boric con el gobierno del que nosotros fuimos parte, que también tenía un componente ideológico fuerte. El componente ideológico que nosotros teníamos era beneficiar, ¿verdad? Beneficiar con programas. Un Estado más poderoso o más fuerte. Pero este otro sector, el que está gobernando hoy día, hace críticas como por ejemplo, Judith hace una pregunta que es súper válida y que es una pregunta que yo la he escuchado en mucha gente que es del sector que comparte el sector que está gobernando hoy día. ¿Realmente esos recursos llegan a los niños? Claro, seguramente tú has seguramente hay veces en que todos los sistemas no son perfectos. Hay sistemas, nosotros mismos, yo mismo vi en el sistema de entrega de subsidios de vivienda, en que había cosas que eran irregulares. O sea, uno no hay que ser ciego, pues, si hay cosas que son irregulares. Pero yo te podría asegurar que el 98% del producto que nosotros entregábamos en el ministerio era totalmente regular, era totalmente justo, y siempre existen las excepciones. Lo que pasa es que en la hoja en blanco se pone la manchita, y el periodismo sensacionalista y todas esas cosas hacen que un caso empaña toda una política como esta que tú estabas hablando recién, que es una política hermosa de guía, de ayuda, de beneficio para los jóvenes. Pero basta que aparezca un par de casos que están mal aplicados, donde hubieron irregularidades, para que hagamos una visión crítica de esto y lo desmoronemos. Ahora,
no quiero extenderme, pero quiero recordar una conversación que tuve yo con una amiga ayer, que yo volví a mi trabajo particular de arquitecto y me tocó ir a terreno con una amiga que se está haciendo un proyecto de vivienda y todo, y nos pusimos a hablar. Y tuvimos una pequeña conversación sobre política, sobre ideología en el auto. Mientras íbamos caminando, ella obviamente sabe que yo vengo saliendo de un gobierno que representa un sector de izquierda, y tuvimos una pequeña, no discusión, fue una conversación bastante amigable pero yo en esta conversación le dejé las cosas claras desde mi punto de vista. Hoy día está gobernando un sector que quiere de alguna forma hacer ver que todo lo que se hizo para atrás está malo. Eso es lo primero. Como que nada de lo que se hizo para atrás estaba bueno. Siendo que teníamos un cierto crecimiento económico, más de un 2 y tanto %, que mucha gente rasga vestidura porque esperan no sé qué crecimiento económico, un 4, un 5%, después de las situaciones económicas en las que todavía nos vemos envueltos. Recuerden que estamos hoy día con un problema de combustible provocado por una guerra exógena, guerra norteamericana, guerra en el Oriente, y eso obviamente afecta a nuestra economía. Primero, entonces un gobierno que estabilizó la inflación, que está desarrollando un cierto crecimiento económico, atracción de inversión extranjera. Podíamos dar un montón de beneficios, pero efectivamente teníamos una carga fiscal que no era la adecuada, y es una carga fiscal que se venía arrastrando no desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, es una carga fiscal que viene de hace más de una década. Entonces también echarle la culpa a un gobierno de que esta carga fiscal fue aumentada incluso en los dos gobiernos de Sebastián Piñera. Entonces hay que aprender a ver las cosas como son, o sea, aterrizar el discurso, y esto no es algo que lo diga yo, es algo que lo dice Ignacio Briones, ministro de Hacienda del gobierno de Sebastián Piñera. Sí, una persona de derecha. ¿Ya? Un comentario con respecto al tema de cómo uno tiene que actuar cuando le toca gobernar, ese es el punto. Porque, digámoslo, cuando uno es muy técnico se olvida que la fase política es fundamental, el área social que hay que crear, ¿no es cierto?, sobre todo lo que significa la entrega de los beneficios estatales, tiene que ver con un Estado protector, un Estado que tiene que ser fuerte, que tiene que responder cuando las personas no están en condiciones de sacar adelante su proyecto familiar. Es necesario, por lo tanto, el Estado. Justamente le diste en el clavo, porque eso es un poco lo que yo te quería... Y quiero cerrar esto porque es una anécdota personal. Quiero cerrar un poco la conversación que tuve. Esta persona me dijo a mí, sí, pues Luis me dijo, pero es que tú tenés que entender que en este país la gente, para vivir, no puede profitar del Estado, tiene que trabajar. La gente tiene que trabajar. Y yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Tú me ves a mí, yo soy una persona súper trabajadora. Llevo 1 mes y medio de estar en la administración pública y estoy trabajando a full porque tengo que mantener una familia y tengo que trabajar. Y tú me conoces a mí, no soy una persona floja, soy una persona súper trabajadora. Y toda la gente que yo conozco es súper trabajadora y no se levantan a las 5 y 6 de la mañana porque sean flojos. La gente de la clase trabajadora se tiene que levantar todos los días a las 5, a las 6 de la mañana y andar en una micro, en un transporte público que les sale caro. Y un montón de cosas adversas, y a mí me parece que es un poco injusto decir que esa gente que recibe beneficios es floja, es gente súper trabajadora, es gente súper esforzada, y las empresas no serían nada sin esos trabajadores. Entonces, para cerrar, un poco yo le decía, mira, pensamos lo mismo, si la gente tiene que trabajar, si este país no va a crecer, no va a surgir si la gente no trabaja. La diferencia es otra, la diferencia que hacen no es que seamos trabajadores o seamos flojos, el problema es que hay gobiernos que creen, como el gobierno del que nosotros fuimos parte, que el gobierno del Estado está para proteger a las personas. Y está este gobierno que cree que tú tienes que hacer las cosas por tu cuenta y que te tiene que proteger menos. El tema está en que cuando tú eres una persona empleada y trabajas para un gran empresario o para un empresario, el empresario nunca quiere perder. Y el empresario, a él lo que siempre va a querer es ganar el máximo dando el mínimo, porque así es como funcionan las empresas. Y si no hay una ley que proteja a la persona más vulnerable, el empresario va a hacer lo que realmente quiere. Y sabes que te digo una cosa y quiero cerrar con esto. Cuando se lo expliqué con esas palabras me encontró la razón. Me dijo, sí, Luis, yo creo que igual tenés razón, porque la gente de plata finalmente lo que hace es cuando tiene la oportunidad le importa un rábano. Te echa,
te saca. Y me encontró razón. Y con eso quiero, dejar yo quisiera hacer un comentario con respecto a que existe una ambigüedad, una contradicción a quienes le toca gobernar hoy día. Porque pensar que gobernar es lo mismo que una empresa privada se equivocan. Porque la propia Constitución, yo lo decía hace un momento atrás, establece y garantiza en la letra hoy día nuestra Constitución actual. Y que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, la gran discusión que hubo con respecto a la reforma constitucional que fracasó en 2 oportunidades. Pero la actual establece en sus articulados de que se tienen que proteger los derechos sociales de la familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, está establecido en la propia Constitución. Entonces, ¿cómo entonces van a dejar en manos del mercado algo que el propio Estado tiene que entregar a quienes dice que promete y jura que va a respetar la Constitución? Esa es la gran duda. Esa es la gran inquietud hoy claro, día. Entonces uno dice, bueno, vamos a respetar la Constitución, entonces partamos entonces entendiendo que los derechos sociales también se tienen que entregar a la ciudadanía, y de hecho, ¿no es cierto?, tenemos grandes reformas que se han logrado más allá de lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, la gran discusión de la reforma previsional. Mejorar las pensiones fue un gran desafío de buscar acuerdos que permitió de que 2 veredas que no se entendían lográramos ponernos de acuerdo para sacar justamente el aumento de las pensiones de nuestro país. Eso también tiene que ver con una forma, ¿no es cierto?, en que la política pública tiene que estar por sobre las ideologías. Hoy día ojalá que esa discusión se haga en el Congreso, que sea un acuerdo amplio como los que buscaba el presidente Gabriel Boric, donde aunaba a grandes sectores para lograr leyes que van a resistir el paso del tiempo, y no como lo que dijo hoy día el ministro Quirós, que si no tenía acuerdos del Congreso lo iban a hacer por decreto. Eso me parece fatal, y eso no va a ser nada bueno para nosotros ni para nadie. Así es. Bien, nos hemos ido cambiando de tema en forma muy rápida, pero tiene que ver también con la contingencia y tiene que ver también con los derechos. Con los que derechos sociales. Nosotros estamos hablando justamente de los derechos sociales y los derechos que tienen que ver con el registro social de hogares. O sea, ¿de qué va a servir entonces tener un sistema de registro social de hogares si no van a haber beneficios para aplicar y no va a haber plata en el Estado para aplicar? Esa es la contradicción que es vital, porque estamos hablando de un instrumento, de un modo de operar, pero resulta que si el Estado va a recortar, y podríamos tener todos los, o sea, el 90% de los chilenos en estratificación de la clasificación en el 40%, pero sin entrega de beneficio. Entonces eso no puede ser. Sí, exactamente. A propósito, Luis, no quiero dejar pasar en esta emisión de que en la edición pasada nosotros tocamos el tema de los loteos irregulares. Sí. De la ley de loteos irregulares. Eso causó una gran conmoción a nivel local en mi comuna, en Chimbarongo, porque hablamos de un tema local nosotros allí y se viralizó parte de nuestro podcast y tiene que ver también con la necesidad urgente de dar respuesta a esa familia. Más allá de que algunas personas tratan de desviar el tema, buscando descalificar, ofender, creyendo que esa es la fórmula para poder lograr responder a quienes somos capaces de entender que es importante acompañar y orientar a la familia, es que quiero decirle que aparecieron más casos. Exactamente, entonces, nos buscaron esta semana y aparecieron más casos que requieren orientación. Y al respecto te quería comentar un poco, y quiero comentarlo aquí con las personas que nos están escuchando. Si ustedes saben de conjuntos de comités o de conjuntos de familia que no han podido regularizar su situación de terreno, nosotros estamos empeñados en buscar soluciones, ya sea a través de la ley de loteos irregulares, la ley 20.234, o a través del mecanismo que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales para la regularización de la pequeña propiedad a través de bienes nacionales. Estamos tratando de ver cuál es la mejor alternativa, porque efectivamente hay un problema, digamos, legislativo que se tiene que resolver a nivel de Contraloría o a nivel de Congreso, de la interpretación de la norma, de cómo se aplica esta norma, pero a nivel de subsidios, de conjuntos rurales. Los conjuntos urbanos no tienen mayor problema, pero son los rurales con los que tenemos. Estamos hablando problemas. de loteo, de familia, ¿no es cierto? Que en muchos casos. Todos esos casos. Por ejemplo, muchas veces un papá, ¿no es cierto?, le repartió a sus hijos. Exactamente. ¿Cierto? Y ese loteo, ¿no es cierto?, le hacen un servidumbre de paso, un camino interior, y que no han podido regularizar. Heredamos esta propiedad del abuelito y todos nos construimos casas en esta propiedad que es del abuelito, que fue siempre de la familia. Y eso se convierte en loteo irregular. Eso es un loteo irregular. Y el otro caso es el caso como el que presentamos el otro día, que también es muy usual. Nosotros queremos vivienda, compramos un terreno para postular con esto un comité, ya tenemos el terreno comprado y resulta que por distintas razones no pudimos obtener el subsidio. Y finalmente nuestro anhelo de la casa lo fuimos materializando en el camino y construimos las casas nomás como sea.
y conformamos un loteo irregular contra la ley, pero finalmente la ley tiene leyes del mono, ley de loteos brujos, que permiten regularizar estas situaciones porque la ley tampoco es cerrada y te da perdonazos, te da posibilidades, así como en algunas municipalidades, por ejemplo, perdonan a algunas personas que deben 400 millones de pesos de patente, le perdonan no pagar esos 400 millones de patente, que te podría resultar insólito, pero esos perdonazos existen. Ahora vamos a ver si son legales o no. Pero volviendo a lo que te estoy diciendo, existen esos mecanismos y nosotros estamos con nuestro grupo de trabajo, ¿verdad? Estamos empeñados en buscarle solución y es necesario, y si es necesario llegar a la Contraloría, a la Contralora Dorothy o llegar al Congreso, vamos a llegar porque esto se tiene que resolver pronto. Sí, hemos recibido... Por lo tanto, hemos invitado hoy día y queremos extender esta invitación en esta edición de esta tercera versión de Somos Red, para quien conozca situaciones como las que plantea Luis, loteos irregulares en distintas comunas de nuestra región, no va a llegar los antecedentes, porque nosotros queremos preparar carpetas de presentación y por supuesto seguir apoyando a quienes hoy día se contactan con nosotros. El propósito es uno solo, es no solamente detectar o denunciar, sino que acompañar, orientar, colaborar en lo que sea posible con la experiencia, pero también con el apoyo profesional que tenemos, ¿no es cierto?, dentro de nuestro equipo, donde hay profesionales que tienen mucho compromiso social y esperamos, por supuesto, también que usted sienta que es parte de esta comunidad y a lo mejor conoce un caso en su barrio, en su comunidad, en su comuna, hágalo llegar, porque nosotros creemos que es importante también ver cómo solucionamos este tipo de situaciones que se arrastran por años. Por décadas. Mucho tiempo, por ¿cierto? décadas. Así es. Cosme, aquí Sí. hay nuestro amigo Manuel Durán dice que la Naya está con frío, dice, está observando a través de la... Bueno, pero fuera de broma, yo creo que ya para empezar a cerrar, Sí. yo quiero invitar a la Naya con toda calma, porque eres la invitada hoy día y nos diste una súper explicación, obviamente general, trataste de que tuviéramos la visión de cómo se mide esto, pero ahora finalmente me gustaría que, Naya, tú nos dieras tu opinión, quiero tu opinión, una opinión valiosa para la gente que está, algún tip, alguna información que te gustaría transmitir en esta oportunidad. Te doy la oportunidad para que puedas, o alguna visión que tú quieras transmitir en este momento. O cómo mejorar el sistema. O cómo mejorar el sistema, Sí, lo que sea. sí. Pero quiero Y también preguntarle que si se ha sentido cómoda el día de hoy en nuestra... con calma, ¿Ah? piénsatela y opina con toda libertad Así qué es es. lo que quieras decir, tu disclaimer. Aquí Mira. tienes tus 5 minutos. Está difícil porque Está difícil. precisamente hace una semana atrás salió una noticia respecto a las becas. Ya habían colegas trabajadores sociales que orientaban y cobraban incluso a las familias, ¿cierto?, por asesorar para que estas familias pudieran hacer algunos pequeños movimientos en el registro las y trampitas que así dije yo. las trampitas, Las trampitas, ¿cierto? Y así, ¿cierto?, pudieran los hijos acceder a la gratuidad, ¿ya? Y en este estudio que salió por ahí, ¿cierto?, se hablaba de que hoy día son más de 300.000 estudiantes que están con gratuidad, pero que efectivamente no deberían ser más de 120.000, ¿ya? Porque los papás de alguna manera tendrían las condiciones económicas como para poder pagar una carrera, ¿ya? Entonces era una noticia que salió hace poco y yo reflexioné precisamente en aquello porque claro, cuando una mamá o un papá, ¿cierto?, gana el sueldo mínimo, yo siempre pongo el ejemplo de la familia de 4, que es como lo más fácil en el fondo, ¿ya? Pero una familia donde 2 padres ganan sueldo mínimo, donde tienen 2 niños que criar, ¿cierto? Se hace difícil llegar a fin de mes, po. Claro. Y incluso ahora con todo lo que hemos estado viviendo durante este último periodo, que ha sido nefasto desde mi punto de vista, para mí este gobierno ha sido demasiado indolente, o sea, lo que pasó con el tema de los combustibles es de una indolencia, y tú algo hablabas ahí de lo que ha significado, ¿cierto?, que el Estado a lo mejor arrastra una deuda incluso de
décadas. Administraciones anteriores, ¿cierto? Y yo recuerdo que yo fui una de las primeras seremis que asumió en el gobierno del presidente Boric, y nos tocó recibir un país, ¿cierto?, que venía saliendo de la pandemia y estábamos con un conflicto internacional que en ese tiempo era la guerra entre Ucrania y Rusia, ya donde los alimentos, me acuerdo que un litro de aceite costaba como más de 3 lucas, y donde rápidamente, ¿cierto? Y también tuvimos el problema de los conflictos de los combustibles y todo lo que tenía que ver. Entonces, las grandes preocupaciones y la conversación en ese entonces, a mí me tocó estar con la ministra Vega, ministro Giorgio Jackson, y la gran preocupación era cómo íbamos a ayudar a las familias en ese periodo para que no impactara tanto todo lo que venía pasando. Y les recuerdo 2 cosas más. El IFE Universal, el IFE Universal que se entregó para la pandemia, donde había gente, voy a reconocer que hasta yo lo recibí en ese periodo, yo no era seremi, era una trabajadora social cualquiera en el fondo, donde calificaba también, pero el IFE Universal fue una prestación económica que se le dio a gente que necesitaba y a gente que a lo mejor no la necesitaba tanto. Y eso también fue un gasto no menor que se hizo en el periodo de Sebastián Piñera. Entonces, cuando nosotros llegamos, ya arrastrábamos, ¿cierto?, esta deuda, pero la preocupación era cómo vamos a paliar. Y me recuerdo que en ese periodo, ¿cierto?, a través del MEPCO, que hoy día también está en discusión, ¿cierto?, se pudo contener el alza de los combustibles. También me recuerdo, ¿cierto?, que una de las políticas que se inició fue el bolsillo electrónico. Bolsillo electrónico eran 13.500 pesos que se depositaban en la cuenta RUT por carga familiar, ¿ya? Para aquellas personas, ¿cierto?, que tenían el subsidio o recibían el subsidio familiar. Entonces el bolsillo electrónico, tú decís 13.500 pesos, sí, pero en una familia donde habían 3 cargas, estamos hablando casi de 40 lucas y ayudaba, ¿cierto?, para poder comprar alimentos. En esa época estamos hablando de ¿cuántos años atrás? Estamos hablando de 4 años. 4 años atrás. 4 años atrás. O sea, el costo de la vida, 4 años hasta la fecha, cambió bastante. Entonces yo nunca había visto tanta bondad en este gobierno. 7.546 pesos el aumento del sueldo mínimo. ¿Qué le parece? Por eso le decía yo, a propósito de todas estas reflexiones, ¿sí? O sea, más allá, ¿cierto?, para nosotros fue difícil recibir un país después de una pandemia y con este conflicto y todo lo que les decía. Pero así todos se tomaron medidas que iban pensadas, ¿cierto?, en la familia. En ponerse en el lugar de la familia. Respecto al ejemplo que les ponía de la beca, ¿cierto?, y del registro social de hogares, que me fui un poco por las ramas, pero es que todo confluye en lo mismo. Que todo es lo mismo. Habla con libertad, por favor. De repente uno también piensa, o sea, pucha, a la familia que le cuesta llegar a fin de mes, ¿cierto? O a lo mejor hay un papá que gana un poquito más, no sé, 800 lucas, no tenéis por qué castigarlo. Yo creo que hoy día nuestros instrumentos necesitan también ser revisados. O sea, tú sabéis que un hijo en la universidad, o donde quiera que vaya, ya sea aquí en la región o salga de la región, significa un gasto no menor. Una carrera es cara, el traslado, la alimentación, los libros, los insumos, todas las cosas que te piden para poder educar a un hijo no es menor. Y por mucho, ¿cierto?, que hayan 2 o 3 integrantes de una familia que hoy día aportan ya sea el ingreso mínimo o un ingreso promedio, no siempre vamos a hablar del ingreso mínimo, hay colegas mías, trabajadoras sociales, que no sé, el ingreso promedio de una trabajadora social serán 800.000 pesos. Con 800.000 pesos no te da para que un hijo vaya a estudiar. Entonces hoy día yo siento que el costo de la vida que tenemos hoy no se condice, ¿cierto?, con las herramientas que tenemos para calificar socialmente a la familia. Ya, o sea, claro. Yo creo que hoy día tenemos, ¿cierto?, que incorporar una mirada de cómo, por ejemplo, se gasta ese recurso, ¿ya? O sea, usted modificaría el registro social de hogares. Yo lo modificaría. Eso es. Yo lo modificaría. Y incluso, y yo les conté antes, o sea, incluso cuando nosotros estuvimos en el gobierno, hicimos modificaciones.
ya que son las correcciones administrativas. Pero así todo, siento que al menos para temas de estudio hay que considerar los gastos o de alguna manera, ¿cierto? Elevar un poco la calificación para acceder a la gratuidad o algún tipo de beneficio de la educación superior. Por supuesto, no, yo me imagino que las realidades, así como las realidades del país van cambiando factores sociales, factores demográficos, todo va cambiando. ¿Sí? Finalmente, y nosotros pensamos que 4 años no ha cambiado nada, y en 4 años han cambiado muchas cosas. Sí, la sociedad va cambiando rápidamente, la composición de las familias. Bueno, hay un montón de factores que han ido cambiando, y como decís tú tenés toda la razón. O sea, hay que ver el sistema de medición, pero yo voy a insistir, y soy más lapidario yo. O sea, ¿qué sacáis con preocuparte? O sea, hay que hacerlo, pero me da lata que nos tengamos que preocupar de cómo corregir un sistema de medición de beneficios para instrumentalizar los beneficios sociales, si después va a haber un gobierno indolente que lo primero que quiere es recortar estos beneficios sociales, sin desmedro de querer recortarle los impuestos a las superempresas, por ejemplo. Entonces, a los más ricos. Eso Sí. yo lo encuentro que es una cosa aberrante para nosotros. Seguramente hay otras personas que piensan que nosotros somos la aberración misma por pensar como nosotros pensamos, que nosotros, las personas que piensan como nosotros, que a la gente pobre, a la gente humilde hay que ayudarla, y que eso es una aberración. Bueno, Dios los ampare en su santo reino. Yo no sé si existe el infierno. Yo me imagino que la gente que tiene, para mí esa gente que no tiene buen corazón. Ahora, y yo soy así, o sea, discúlpenme los que me están escuchando, pero yo pienso, sí, para mí las cosas son blancas o son negras. Si tú piensas en el prójimo, quieres ayudarlo, quieres beneficiarlo y eres caritativo. Si no piensas en el prójimo y crees que la mejor ayuda para la persona que es vulnerable es que tenga harto trabajo con un instrumento que no garantiza que va a haber trabajo, y ese trabajo puede llegar en 3 años más, con suerte, y que va a pasar en 3 años. O sea, la gente que vive con esos subsidios, que vive con esos beneficios, me parece una cosa, como decías tú, Naya, de indolencia, y yo le pongo el epíteto máxima, indolencia máxima. Bueno, yo quiero decirles que ha avanzado el tiempo. Avanzado el tiempo. Harto, yo creo que tienes que cerrar el programa. Sí, primero yo quiero agradecer a quienes se han conectado en esta edición. Cierto, nosotros queríamos tocar varios temas. Hemos ido explayándonos en algunos que tienen que ver también con la contingencia a nivel nacional, pero también es necesario abordarlo porque tiene que ver con los derechos sociales, tiene que ver con los beneficios, con los subsidios. Entonces, más de alguien puede decir, y estoy seguro que el legítimo derecho es decir, bueno, ¿y por qué no lo han hecho antes? Porque efectivamente pelear por los derechos sociales significa que tiene que haber un gobierno, un ejecutivo, que tenga esa mirada. Y segundo, los proyectos de ley que tienen que ver con recursos los presenta siempre el gobierno de turno, no son los parlamentarios. Y en este caso, ¿no es cierto?, ambos ex-seremis solamente fueron funcionarios y por lo tanto no tenían facultades y atribuciones tampoco para cambiar la historia, y eso es necesario también considerar que esto tiene que ver hoy día, con una vez más, con nuestra nueva edición de Somos Red, que lo que busca nada más que orientar, informar, pero también colaborar con muchas familias. Nosotros lo hacemos con un compromiso social, pero también con gratitud, porque nosotros nos ha tocado ocupar cargos públicos gracias al apoyo de la gente, por lo tanto queremos dar las gracias, que siempre la consideración tiene que tenerla uno sin olvidar de dónde viene ni a dónde llegó. El origen es fundamental tenerlo claro. Las razones por las cuales se involucró en el servicio público tiene que ver también mucho con su propia historia. Y nosotros tenemos una historia también que tiene que ver con nuestra realidad, con nuestro entorno, y nuestro compromiso social no tiene que ver solamente con un momento determinado porque nos tocó ocupar un cargo público. El que tiene compromiso social lo va a tener con cargo o sin cargo. Y eso es lo que nosotros queremos hacer a través de esta edición permanente que tenemos y el compromiso de Somos Red. Por lo tanto, quiero agradecer, y yo, por supuesto, a nombre de Luis, que le regalemos este tazón a nuestra invitada el día de hoy. Sí, hoy día se lleva un tazón de Somos Red. Regalo. Muchas gracias, Naya Ahumada, por aceptar la invitación. Y sin duda creemos que es importante. Seguramente más gente después, cuando vea a través de las plataformas, a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, va a querer tener más información con respecto a algunos temas. Nosotros estamos comprometidos a hacerlo, así que también esperamos su compromiso para poder apoyar y orientar familias y a gente que se conecta, pero también a muchas dudas que quedaron seguramente y que posteriormente van a querer hacer y contactarse con usted.
Sí, no, yo feliz de poder orientar a todos quienes hoy día tengan dudas. Para mí, bueno, yo soy trabajadora social de profesión, así que a mí me encantan todos estos temas sociales. Tuve la fortuna, ¿cierto?, de trabajar en distintas cosas. Yo trabajé en un municipio, he trabajado en salud, trabajé Fuimos como parte de un Seremi, equipo, o fuimos sea. parte de un equipo. Así es. Entonces, siempre los temas sociales para mí son fundamentales. Así que muchas gracias a ustedes por Querida. invitarme. Querida La amiga, Somos Red, gracias. Somos Red. Aquí Ahí me está. llevo mi taza. Ahí después les voy a mandar una foto cuando me esté tomando un café. Exacto. Eso. Eso. Somos Red. Oye, Luis. bueno, es bonito para nosotros poder devolver lo que la vida a nosotros de alguna forma nos ha dado y poder seguir colaborando con nuestro equipo y con esta red que se llama... Que va creciendo. que está creciendo y que se llama Red. Somos Somos Red. Red. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias Nos por la vemos. sintonía. Gracias. Nos vemos. Saludos.